A partir de una publicación que hice en mi perfil en Facebook recientemente, los doctores Héctor Aguilar y Miguel Luna, ambos psiquiatras, fijaron una postura al respecto. Yo ya les contesté en ese medio, pero me parece que es insuficiente. Nunca es suficiente para... Creo que es un tema del que se tiene que hablar más, mucho más. Este es un video que pretende hacer clara mi posición como psicólogo respecto al lugar de la medicación en el tratamiento de la ansiedad. Te invito a que veas el video completo y a que me sigas en todas mis redes sociales. Si ya lo haces, seguramente ya sabes de qué te voy a estar hablando en este video. Y sabes también lo que pienso respecto a las opiniones de esos dos profesionales de la salud mental. ¡Los odio a todos! Empecemos por el principio. En mi perfil de Facebook posté recientemente un post cuyo título es "La ansiedad no se cura con pastillas". El autor es alguien que parece decirse psicólogo, José Manuel Garrido, quien cita una nota publicada por el Europa Press, según la cual el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, el doctor José Antonio López Rodríguez, señala que los médicos en primer nivel de atención en España prescriben de manera inadecuada medicamentos ansiolíticos. Es decir, que médicos generales dan medicamentos para un padecimiento psiquiátrico. Así, yo reposté esa nota nacida de otra nota, la visión de un psicólogo respecto a lo que decía un psiquiatra, ambos españoles. He leído la nota original de lo dicho por el psiquiatra, o al menos lo que alguien escribió que el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada dijo, y creo que esta situación con el post nos da para pensar varias cosas, 4 líneas al menos. Primero, mi posición ante la ciencia. Yes, science. Pienso que la ciencia es un gran tema. Pienso que puede ser pensada desde su epistemología, o como diría Diego Rusarín, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Qué es la ciencia? ¿De dónde parte? ¿Por qué un conjunto de técnicas que se agrupan son llamadas modelo cognitivo-conductual, por ejemplo en la psicología, y se piensan como ciencia, siendo que no tienen un sólido soporte epistemológico, filosófico ni ético? ¿De dónde viene la idea de que la ciencia es mejor que la no ciencia? ¡Que la ciencia te maldiga, niño del tiempo! ¿Aspira la ciencia a ofrecer respuestas a preguntas respecto al ser, la conciencia o el sentido de la vida? Muchas cuestiones pueden ser planteadas, pero lo fundamental acá es un posicionamiento. Cuando diga o haga algo que vaya en contra de lo que se puede desprender de un adecuado análisis científico, por favor, créele a la ciencia y dime que la cagué. Nadie es infalible. Todas las personas fallamos. Buscar a alguien que no se equivoque, un mesías, Frijol con gorgojo. un héroe revolucionario, un coach de vida, un adalid político, implica probablemente nuestra insistencia en creer que existe la felicidad absoluta o el ser humano ideal, o uno como camino hacia el otro. Seguramente, si andamos por la vida esperando que alguien nos diga cómo ser perfectos, encontraremos a alguien que nos lo diga. Una madre que nos dice cómo ser buenos, un padre que nos dice cómo ser fuertes, una maestra que nos habla de ser inteligentes, una jefa que nos dice lo que es ser buena empleada, un representante religioso que nos indica cómo ser agradables a los ojos del Dios que representa, un coach que nos puede decir cómo hacernos millonarios, y así. Siempre hay alguien que está dispuesto o dispuesta a representar nuestros ideales y decirnos cómo vivir. Pero los ideales son eso, ideales, son ideas totalizadas. La pastilla que te quita la ansiedad, la psicóloga que cura a todos sus pacientes, la meditación que sana todas tus vidas, incluida esta. No existe nada en lo cual creer sin la posibilidad de fallar, y esa posibilidad de errar la quisiéramos acallar, pero no es posible a menos de que nos psicoticemos, lo que yo no recomiendo, pero tampoco se puede hacer voluntariamente. Petros Lebounis, actual presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Hipócrates, padre de la medicina, Jacques Lacan, renovador del psicoanálisis, Albert Einstein, el científico más conocido del siglo pasado, y cualquier otra persona, tú, yo y cualquiera, equivocamos. Y bueno,
para dejar de darle vueltas. El asunto es que yo, como todos y como todas, equivoco. Hasta aquí no parece haber posibilidades de reparación. Todo el mundo se equivoca. Bueno, esa es una frase que más que un reconocimiento de falla resulta una justificación de la falla. Lo que se dice de algún modo con esa frase es que no hay falla porque pasó lo que se espera que pase. Yo he equivocado y me voy a equivocar y procuraré que mis errores sean errores y no machincuepas mentales de las que salga siempre bien parado. No justificaciones que sean más o menos elaboradas que hagan pensar que soy un ser completo e hiperpotente. Si mi hacer se contrapone a una evidencia científica bien fundada, insisto, créele a la ciencia. 2. Respecto a lo que ocurre cuando se lee lo que alguien escribe de lo que leyó, que escriben que alguien dijo, acá ocurren al menos dos cosas. La primera, que la información se va separando de su origen y con eso se pierde el contexto, la intención y las claves de lectura necesarias para intentar entender. La segunda, lo que se dice que alguien dijo implica la visión de quien habla. Es decir, cuando alguien nos cuenta una película, nos hace saber de la película, pero también y sobre todo de cómo mira esa persona esa película. Cuando alguien nos cuenta lo que pasó en una fiesta a la que no fuimos, nos cuenta su versión. Y si alguien más nos cuenta lo que pasó en esa misma fiesta, nos cuenta otra versión. Ambas son ciertas, pero hay que tener en cuenta que nos hablan más de quien mira que de la fiesta. 3. Lo que pienso respecto a que se receten medicamentos ansiolíticos de parte de médicos del primer nivel de atención. Bueno, pues es personal médico haciendo labores de personal médico. Y si bien es relativamente común que algunas personas que acuden con ansiedad a la consulta médica reciban un medicamento con una indicación de toma y terminen usándolo de una forma inadecuada y que no vuelvan a la consulta de seguimiento y que luego empeoren la situación con la ansiedad y quizá con la toma de un medicamento que requiere monitoreo, bueno, pues la responsabilidad médica, supongo, termina en hacer adecuadamente el trabajo. No creo que sea posible responsabilizarles del mal seguimiento de las indicaciones de parte de los pacientes. Por otro lado, en México, la mayoría de la población difícilmente tiene dinero suficiente para acudir a consultas médicas privadas de forma adecuada y el servicio de salud pública pues suele estar saturado. Entonces, pensemos también en eso. La nota original habla de que algo de esta situación ocurre en España y pienso que si bien una extrapolación es posible, bueno, pues es eso, la aplicación de un conocimiento que viene de otro contexto y en este sentido tiene bastantes limitantes. Según un artículo publicado en el agregador Cielo, cuyos autores pertenecen al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y a la UNAM, en el 2016 México contaba con 4.393 especialistas en psiquiatría. Según el mismo artículo de Heinze, Chapa y Carmona Huerta, el 60% del total de estos psiquiatras y estas psiquiatras ejercen en las 3 ciudades más grandes del país. Esto significa que tener acceso a consulta psiquiátrica es francamente complicado para la inmensa mayoría de la población. Según una nota del Economista, esta cantidad de psiquiatras subió en el 2019 a 4.600 especialistas. Esto significa que sigue habiendo menos de 4 especialistas por cada 100.000 habitantes. Según la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, España cuenta con 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, situación que aunque le coloca como uno de los 3 países europeos con menos especialistas de este tipo, pues supera con creces las condiciones de nuestro México. En ese contexto es que habría que pensar las declaraciones del vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada. Otro asunto, en este mismo punto, es que tener ansiedad clínicamente y sentir ansiedad suelen ser dos cosas bien distintas. No es raro que en la consulta llegue paciente de primera vez y me diga que tiene ansiedad o depresión. Esto es tanto como llegar con el médico y decirle que se tiene colitis nerviosa o cáncer. Es decir, se llega ya con una propuesta de diagnóstico. Diagnóstico que puede hablar más de la posición subjetiva del paciente ante lo que le pasa que de una exactitud diagnóstica. La ansiedad, como trastorno del estado de ánimo, requiere un diagnóstico fino, probablemente apoyo farmacológico, apoyo psicoterapéutico, seguimiento que suele durar de 1 a 2 años. Claro, hay un cierto grado de alcance en los médicos generales y que, según lo dicho, tener acceso a un psiquiatra dista mucho de ser sencillo para la mayoría, para la inmensa mayoría. Sin embargo, sigue siendo la mejor opción. 4.
¿Qué es lo que pienso respecto a la posición de los psiquiatras que respondieron a mi post? Bueno, respecto a la respuesta de los doctores Héctor Aguilar y Miguel Luna, al primero le respondo que me alegra tenerle de amigo y que además de reconocer en él un ser humano entrañable, doy cuenta en él de un profesional de gran calado. Sé que en unos años va a ser una vaca sagrada no solo de la psiquiatría, sino de la salud mental en esta región. Agradezco sus palabras y su común disposición, que no es tan común, pero en él sí, a recomendar cordialmente a las personas cuando erramos. Es decir, no se mancha cuando uno la caga. Al doctor Miguel Luna le agradezco también su atención, así como los señalamientos claramente sustentados respecto al post. Aprovecho para felicitarle por su ardua labor en la difusión del quehacer psiquiátrico. Finalmente, no creo que sea labor de ningún profesional llevar sobre sus hombros la carga de la perfección moral o de un ideal de infalibilidad. No creo que eso corresponda a nadie en realidad, aunque es común que nos sintamos empujados hacia allá. Habrá que pensar si el asunto se trata de evitar equivocar o de procurar corregir. Cuídate, importas.